tienda había una zapatería y el zapatero estaba arreglando sus zapaticos y cantando con una Biblia abierta. Entonces los seminaristas, ¿usted es cristiano? ¿Sí? ¿Y qué está leyendo? Estoy leyendo Apocalipsis. Y le dicen, los estudiantes del seminario todos se dicen, oiga, pero usted entiende el Apocalipsis. Y dice el zapatero, pues claro, ¿cómo no voy a entender yo Apocalipsis? ¿Sí? Le dice el seminarista. ¿Y qué dice el Apocalipsis? No, el Apocalipsis dice que al final nosotros ganamos. Ese es el Apocalipsis. Para eso fue escrito. El concepto teológico no pudo ver. El Apocalipsis le infunde valor al creyente para dar su vida por Cristo, y está escrito básicamente para consolar a los santos del primer siglo, pero también tiene que ser para consolar a los santos de todas las épocas. Y ahora vamos a ver cómo una de las formas de interpretar Apocalipsis hace que Apocalipsis sea inútil para los santos de todas las épocas. Queda circunscrito solamente a los santos prácticamente de los últimos tiempos. Entonces el Apocalipsis no es para eso, no es para predecir el futuro, sino para estimular la vida de santidad. El tema del Apocalipsis es la victoria de Cristo y de su iglesia sobre Satanás y sus aliados. Y el Apocalipsis nos muestra que las cosas no son como parecen. Las cosas no son como parecen, como que los malos están viviendo felices y venciendo y los piadosos estamos viviendo mal y siendo derrotados. No, las cosas no son como parecen. Y el libro de Apocalipsis fue dirigido a todos los elegidos, especialmente a la iglesia estudiante del primer siglo. Su autor fue el apóstol Juan y se escribió posiblemente o en el 56 o en el 95 bajo intensa persecución. El género literario en que está escrito el libro de Apocalipsis se llama género apocalíptico y está basado en visiones gráficas que representan la realidad. No son la realidad, sino que la representan. Entonces ellas simplemente son como unos videos donde se muestran a ciertos personajes que representan la realidad, pero esos videos no son los personajes que representan la realidad. Y el mismo libro da unas claves interpretativas que nos ayudan a entender esto. Entonces, en relación con la escatología, lo más importante es esta pregunta: ¿cuál es el tipo de interpretación? Ahora, no solamente es importante el lugar que le vamos a dar al Apocalipsis en la construcción de la escatología, sino el tipo de interpretación que le vamos a dar al Apocalipsis. Y hay dos opciones. La primera opción es interpretar Apocalipsis predominantemente literal, es decir, tomar de manera literal todo lo que allí está escrito, o tomarlo predominantemente simbólico o figurado. Hay dos opciones: o interpretamos predominantemente literal o interpretamos predominantemente figurado. Ahora, nosotros creemos que la interpretación correcta es una interpretación predominantemente figurada, y el mismo libro nos deja ver. El libro no admite una interpretación literal, sino una interpretación simbólica. Noten ustedes en el primer capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos 19 y 20, Cristo habla de las 7 estrellas que están en su mano. Es decir, que Juan en la figura, Juan en la visión, en el video, vio a Cristo y habían 7 estrellas allí sobre su mano. Y el mismo Señor dice: las 7 estrellas en su mano no son estrellas. ¿Son qué? Son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Eso qué es? ¿Eso es un lenguaje figurado? La estrella no es estrella, la estrella es un ángel. Ya interpretándolo, se refería a los ancianos de las iglesias de esa época. Y los 7 candeleros, había alrededor de Cristo 7 candeleros. Los candeleros no son candeleros, ¿son qué? Son iglesias. ¿Eso es un lenguaje qué? Figurado. La estrella representa al pastor, la iglesia, el candelero representa a la iglesia, y así sucede por todo el libro. Entonces el Apocalipsis no se puede interpretar de una manera literal, debe ser interpretado de una manera simbólica. Sin embargo, hay hermanos nuestros que pretenden interpretarlo de una manera predominantemente literal, y ahí es donde se comete el error en la construcción de escatología. Esto es complejo, hay 4 escuelas interpretativas a lo largo de la historia, se llaman preterismo, futurismo, historicismo y paralelismo. No me voy a detener. Preterismo significa que todo ya ocurrió, futurismo significa que nada ha ocurrido todavía y va a ocurrir, historicismo significa que todo ocurre sincronizado con la historia, pero la forma más exacta
más correcta de interpretar el Apocalipsis se llama paralelismo progresivo, que es un sistema de recapitulaciones que presenta la misma escena 7 veces. 7 veces va desde el principio hasta el final de la era entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y las 7 veces habla de la misma era, pero enfocándose en una cosa distinta. Hace un énfasis distinto. Es como si nosotros tenemos una pantalla de computador y tenemos siempre la misma pantalla, pero de pronto vamos a coger el mouse y vamos a hacer clic sobre algo. Yo hice clic ahí, me pasó la diapositiva. Nos movemos con el mouse y nos colocamos en esta diapositiva. Voy a hacer clic sobre la palabra él, y lo que hago es, sobre el mismo fondo, expandir el significado de la palabra él. Sí, eso es un paralelismo progresivo. Entonces se hace 7 veces lo mismo. El libro de Apocalipsis está escrito en una base numerológica, es decir, tiene una estructura basada en el número 7. Son 7 secciones, 7 videos donde se describe el mismo periodo, y en cada periodo se hace una explicación diferente de un evento diferente. Sin embargo, todos los puntos de vista que aquí estoy presentando tienen algo de validez y se conjugan a la hora de entender el Apocalipsis. Entonces, para entender Apocalipsis hay que entender esto. ¿Cuál es la estructura del libro? Ya vimos el propósito, su autor, el tipo de interpretación, predominantemente literal, figurado, no literal, pero hay 2 opciones en cuanto a la estructura. Ya cuando uno estudia el libro mismo, vemos que el libro puede ser interpretado o con una estructura cronológica o con una estructura en paralelismo progresivo, es decir, una estructura en cuadros paralelos. Entonces, la dificultad en la historia de la iglesia es que unos hermanos se inclinan a interpretarlo de manera literal y cronológica, y otros se inclinan a interpretarlo de una manera simbólica y en paralelismo progresivo. De ahí surgen las 2 principales posturas escatológicas que existen. Veamos, por ejemplo, nuestros hermanos que interpretan el Apocalipsis dándole una estructura cronológica. Lo que ellos quieren decirnos es que los capítulos de Apocalipsis siguen cronológicamente los periodos y eventos principales de la historia entre la primera y segunda venida de Cristo. Esta es una posición básicamente futurista. Para estos hermanos, en el Apocalipsis, el capítulo 1 al 3 habla de la historia de la iglesia. Del capítulo 4 al 18 habla de la gran tribulación. Esos capítulos 4 al 18 no tienen nada que ver con nosotros, son solo para las personas que van a vivir antes de la venida de Cristo, en el periodo llamado la gran tribulación. Hemos dicho, el capítulo 4 al 18 no nos sirve a nosotros para nada, exceptuando por curiosidad para saber lo que les va a pasar a ellos. Eso es lo que presupone esta postura. El capítulo 19, como es un orden cronológico, presenta la segunda venida, y el capítulo 20, como es un orden cronológico, después de la segunda venida vendrá un milenio de 365,000 días literales. Y en el capítulo 21 y 22, después del milenio, el juicio del gran trono blanco, y ahí sí, cielo nuevo y tierra nueva, el estado eterno. Esta es la postura cronológica que da origen a 2 de las... Esta es la interpretación cronológica literal que da origen a 2 de las principales posturas que existen. Voy a empezar a mencionar sus nombres. Normalmente cuando doy estas clases y empiezo a mencionar los nombres, las personas, los hermanos se asustan y creen que es un trabalenguas. Esto da origen al premilenialismo y al amilenialismo, dependiendo de la forma como yo interpreto Apocalipsis. Entonces, esta estructura cronológica produce el premilenialismo y el dispensacionalismo. Si yo interpreto cronológico y literal, soy o premilenialista o dispensacionalista. Pero hay otra forma de interpretar el Apocalipsis, que es, como decía ahora, en paralelismo progresivo o sistema de recapitulaciones. Se repite varias veces el final. ¿Y por qué se repite varias veces el final? Lo que Juan quiere darnos ahí es énfasis. Él quiere hacer énfasis en cada cosa, hacerlo más completo, más ilustrativo. Nos muestra, de esa manera nos sirve para nuestra condición presente, pero también nos habla de la condición futura. Y lo que Juan nos presenta son cuadros en movimiento, son una especie de videos, y a medida que los cuadros van avanzando se proyectan más hacia el final.
El primer cuadro tiene que ver con el primer siglo básicamente, aunque abarca toda la era entre la primera y segunda. Pero el segundo y los demás se van proyectando hacia el final, y los dos últimos están totalmente concentrados en los tiempos del fin. ¿Por qué sabemos que existe este sistema de paralelismo progresivo? Porque cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se encuentra 7 veces repetido el final. En 3:21, 6:12 al 17, 11 del 15 al 19, 14 del 14 al 20, 16, 17 y 20, 19, 11 y 21, 11 al 21 y 20 del 10 al 15, en 7 veces en el libro aparece el final de toda la historia, en 7 ocasiones. Entonces, ¿por qué está repitiendo Juan 7 veces el final? O porque antes de cada repetición del final ha escrito de nuevo el periodo. Es así de sencillo. Bueno, ahora yo lo veo sencillo porque tengo que ser honesto, ¿no? Pero antes yo no lo entendía, porque era dar vueltas y dar vueltas. ¿Por qué se repite otra vez el final? Yo no entiendo. Pero gracias a los doctores de la iglesia, que para eso fueron dados, podemos entender mejor. No me vengas a decir que me acabó el tiempo, porque no lo vaya a decir. Humildemente, te tengo que decir que vas muy próximo. Ahí, Son antes hasta las 10. A no ser que si ustedes desean, negociamos. No, sí, mejor es que refrigerio. Si la gran mayoría dice que se comen el refrigerio o lo guardan, O mañana. seguimos hasta las 10:30 derecho. Seguimos o se guarda o mañana. Es que es imposible cubrir algo No, tan es amplio. Bueno, sigamos, no perdamos más tiempo. Seguimos. Aquí están los 7 cuadros. Observe los 7 cuadros. Aquí están los 7 cuadros. Recuerde que le dije que 7 veces se repite el final. En el primer cuadro, que va del capítulo del 1 al 3, mire lo que ve Juan. En el primer cuadro, que va del capítulo del 1 al 3, mire lo que Juan ve. Ve las 7 iglesias de Asia. Este primer cuadro, primer video, habla sobre la situación de la iglesia en el periodo interadventual. Luego, como esos santos están sufriendo tanto, Juan necesita consolarlos, y ahora, para consolarlos, les muestra que el trono de Cristo está gobernando, y toda la iglesia está alrededor de él adorando, y todos los que han muerto están allá felices, y Cristo está gobernando desde su trono. En su mano tiene los 7 sellos, y él es el que envía a los 4 jinetes del Apocalipsis. Capítulo del 4 al 7 es otro cuadro.